Rabashindarabaka tarabashoto robo shindarabaka urrabasendre beketa rabasa. Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, vengo ante tu presencia, Señor, poniéndote en el centro de esta grabación para que seas tú, Señor, tocando los corazones, trayendo esa revelación fresca del cielo para que mis hermanos puedan entender la necesidad, primeramente, de recibirte como nuestro Señor y Salvador, y segundo, para que ellos puedan tener los conocimientos básicos de lo que es una liberación, la cual es muy importante. Y voy a comenzar dejándoles saber que cuando una persona reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, pasa a convertirse en un hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es lavado por la sangre de Cristo y cuando muere gana el derecho de ir al cielo. Sin embargo, esto no significa que el creyente ya es totalmente libre y que sus problemas terminaron. Hay personas que vienen arrastrando muchas ataduras del pasado, heridas como amargura, resentimiento, falta de perdón, rechazo y varios complejos. Entonces, la primera pregunta que nos viene a la mente es si ya rendimos nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Es decir, si ya nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿por qué todavía, si hemos nacido de nuevo, si nuestro espíritu ya nació de nuevo, entonces, pero qué pasa? Tenemos también un alma, porque nuestro cuerpo tiene un alma y también tiene un espíritu, y esa alma necesita todavía ser transformada y renovada. Es decir, esa área necesita liberación y sanidad interior. Ahora, ¿cuál es el proceso? El proceso consiste en exteriorizar situaciones. Debemos confesar nuestros pecados. Tenemos muchos pecados, hay personas que no les gusta, que tienen miedo de confesar sus pecados porque creen que van a ser tildados, van a ser juzgados. Y una vez que nosotros ya recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya esos pecados fueron perdonados, pero es necesario que la persona confiese todos los pecados para que pueda ser libre, para que pueda ser sano. Son pecados del pasado, de nuestros antepasados. Tenemos que renunciar y romper todo poder oculto y reafirmar nuestra fe en Dios y en su poder para poder ser libres. En este proceso se reclama la restauración del alma, la sanidad espiritual, el bienestar y la paz interna. Cuando esto ocurre, por lo general, los padecimientos físicos que se originan en el espíritu son también sanados. Es decir, hay personas que están enfermas físicamente, pero se debe a que realmente eran porque estaban cargando con todas esas heridas, con todas esas inquietudes, vicisitudes, ¿ya? Entonces es muy importante, por eso es que es muy importante la liberación. Ahora les voy a explicar en qué consiste la tricotomía del hombre, así se llama. ¿Qué es lo que es la tricotomía del hombre? Es que el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. El hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo físico. Ahora, voy a hablar de las tres etapas que son del espíritu, del alma y el cuerpo. El espíritu es donde está nuestra comunión con Dios, es donde está nuestra intuición, nuestra conciencia. Ahora vamos a ver el alma. El alma es nuestra parte donde está la voluntad, las emociones, la mente. Y el cuerpo, pues ya sabemos que es la materia física. Ahora vamos a comenzar hablando de qué es el espíritu. El espíritu es el hombre interior, la parte inmaterial, es decir, no la podemos ver, es la parte invisible del ser humano. La naturaleza espiritual del hombre le da la capacidad de comunicarse con Dios y al mismo tiempo se divide en tres partes:
que son, como les dije anteriormente, la comunión, la intuición y la conciencia. Por eso dice la palabra de Dios, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Eso es Proverbios 20:27. Ahora vamos a la parte de la comunión. La comunión es el medio por el cual nos unimos a Dios, nos mantenemos hablando con Él, desarrollamos una relación íntima con Él. Ahora, la parte de la intuición es la percepción interior, el canal por el cual el Espíritu Santo nos da la guianza, nos da la dirección, nos habla. Es el conocimiento inmediato de una verdad sin la participación del razonamiento lógico. Cuando tenemos una percepción del Espíritu Santo, en ese momento nosotros es algo que no se puede razonar. Por ejemplo, en la palabra Romanos 8, del 14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que es la conciencia? La conciencia es la capacidad dada por Dios que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Es decir, podemos dar un ejemplo como es la brújula, es la que nos guía, es una brújula espiritual que nos guía, que nos da discernimiento, que nos ayuda a tomar decisiones correctas. Esa es nuestra conciencia. Podemos tomar el texto de Romanos 9:1 que dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar del alma. El alma es el asiento de la voluntad, donde se encuentran las emociones y la mente. Es la parte del creyente que no nace de nuevo. Esa es la parte que tenemos que trabajar. Sino que esta parte requiere sanidad interior y liberación con el fin de ser renovada y transformada. Más adelante vamos a ver cómo se forma la voluntad, las emociones y la mente. Pero en este momento les voy a dejar saber, cuando nosotros nacemos de nuevo, la obra de Cristo en nuestro espíritu es perfecta. Es decir, nos convertimos en hijos de Dios. Vamos al cielo y nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida. Ese es cuando nosotros declaramos que Él es nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, nuestra alma aún no ha sido cambiada. Nuestra voluntad, emociones y mente no han nacido de nuevo, por lo que siguen atadas al pasado, arrastrando cadenas de maldición y obedeciendo órdenes de autocondenación. ¿Qué hacer? El alma necesita dos cosas: ser renovada y ser transformada. Por eso que la palabra de Dios dice en Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Qué pasa? La falta de renovación y transformación del alma es la causa de que muchos creyentes continúan con heridas emocionales, malos pensamientos, malos deseos, rebeldía. Muchos se confunden porque piensan que no han nacido de nuevo, ya que su pasado sigue latente. Ellos en verdad
nacieron de nuevo. Ahora, ¿qué le falta? Renovar su alma. ¿Y cómo se logra esto? A través de la palabra de Dios. Necesitamos mantenernos leyendo la palabra de Dios y tenemos que someternos al proceso de la sanidad interior y liberación. El nuevo nacimiento. Les respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Eso está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo de 3 al 7. Hay creyentes que todavía no han entendido lo que es el nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos enseña que cuando un cristiano recibe a Jesús como su Señor y Salvador, su espíritu nace de nuevo, pero su alma no. La Biblia afirma que el espíritu y el alma son diferentes. Ya lo hemos visto en los versículos anteriores. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aquí se están pudiendo dar cuenta que somos un ser tripartito. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ahí lo explica perfectamente. También tenemos Hebreos capítulo 12 que dice: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, ¿qué hace el nuevo nacimiento en nuestro espíritu? Vamos a hablar ahora de nuestro espíritu. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Pasamos a ser nuevos convertidos. Dice: cambia nuestro corazón y nuestro espíritu. Entonces, aquí dice en Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. También nos da la posibilidad de comunicarnos con Dios. Por ejemplo, aquí dice en Salmo 25, 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. También nos permite conocer a Dios y su voluntad. En Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. También nos da la habilidad de ser verdaderos adoradores. Y aquí tenemos en Juan, capítulo 4, versículo 23, dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esa la tenemos en Juan capítulo 4, versículo 23. Entonces, todo creyente debe pasar por el proceso de restauración de su alma, convencido de que la redención perfecta efectuada por Jesús en la cruz fue más que suficiente para libertarlo y para sanarlo de las heridas del pasado. Ok, ahora vamos a ver cuáles son las características del alma.
El alma puede llegar a tener algunas características que nos hacen recordar a un asno. Por ejemplo, es testaruda, es rebelde, es ruda y desobediente. Esencialmente en el alma es donde residen el egoísmo, la vanidad, la jactancia, la vanagloria, la egolatría, la ostentación, el orgullo y la arrogancia. Esa naturaleza necesita ser renovada y transformada. Existen dos tipos de vida. La vida del espíritu, que en el griego significa suje, y la vida del alma, que es zoe. El alma necesita ser cambiada. De lo contrario, no podremos disfrutar la vida abundante de Dios. Tenemos que aprender a tener control sobre nuestra alma. Dice el salmista: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Eso lo puedes ver en el Salmo 103, del 1 al 3. El alma debe estar sujeta, es decir, bajo el control del espíritu, ya que ha sido renovado por medio de la sangre de Cristo. Ok, ahora vamos a tocar lo que es la parte de la voluntad. Recuérdense que la voluntad es una parte que está en el alma. La voluntad es la facultad del hombre para hacer o no hacer algo. Aquí es donde reside la capacidad de decidir. El ser humano es un agente moral libre de escoger entre el bien o el mal, y la voluntad es la fuerza que abre o cierra todo acto de elección en nuestra vida, incluyendo pensamientos, pasiones y emociones. La voluntad del hombre trabaja en conjunto con nuestra mente y emociones. El ejercicio de nuestra voluntad nos da la capacidad de decidir lo que queremos ser y hacer. Por eso, ser salvo o condenado no depende de Dios, sino de nosotros mismos. Por eso mismo, recibir a Cristo o rechazarlo es un acto de nuestra propia voluntad. Acuérdense que el Señor nos dio lo que se llama el libre albedrío. Eso quiere decir que nosotros tenemos la voluntad de tomar nuestras decisiones. El hombre tiene voluntad soberana para escoger, como les estaba diciendo. Tiene libre albedrío. Tiene voluntad soberana para escoger si hace lo bueno o lo malo. Esto también le permite decidir si sirve a Dios o sirve al diablo. Como Dios no tiene prisiones en el cielo, es sumamente importante tratar con nuestra vieja voluntad a fin de hacer lo que a Dios le agrada que hagamos. Haciendo uso de la voluntad, el hombre se irá formando según lo que piensa y de acuerdo a sus vivencias en el ambiente donde se desarrolla, emocional y culturalmente. Todo esto determina lo que el hombre será. El hombre no regenerado siempre se inclinará a pecar contra Dios. Por ejemplo, la desobediencia es un acto de nuestra voluntad. Dice la palabra de Dios que el alma que pecare ciertamente morirá. Entonces, si somos dueños de nuestra voluntad, ¿por qué muchas veces nos cuesta dejar de hacer algo? La respuesta es rotunda, porque la mente no renovada envía constantemente pensamientos a las emociones que aún no están sujetas al espíritu. Entonces, mente y emociones buscan seducir la voluntad. Por esa razón, el hombre no puede parar por sí mismo de hacer las cosas que sabe que desagradan a Dios. Dios ha puesto en la vida del hombre una barrera que él mismo no traspasa y se llama voluntad, es decir, como les decía anteriormente, libre albedrío. Esa barrera tampoco la puede cruzar el enemigo. Así que si el enemigo gana terreno en nuestras vidas,
es porque nosotros mismos, con nuestra soberana voluntad, se lo hemos permitido. La voluntad del hombre consta de 5 capacidades. Tenemos decisión, intención, propósito, elección y deseo. Es allí donde se originan las decisiones, intenciones, propósitos, elecciones y deseos. La esencia de la rebelión es hacer siempre lo que queremos. Por eso, cuando un creyente no renueva su voluntad, siempre va a querer satisfacer los deseos de la carne, es decir, del cuerpo. Ahora, ¿cómo lidiamos con nuestra voluntad? Bueno, una de las recomendaciones es rindiéndola. Otra es quebrantándola. Otra es vaciándola y llenándola con la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver cómo rendimos nuestra voluntad. La palabra de Dios habla de ciertos términos que nos enseñan que rendir nuestra voluntad es un acto de elección. La Escritura usa términos tales como renunciar. Esta palabra significa estar muerto, despojarse. Esto alude a deshacerse de algo malo, como es la naturaleza vieja, lo que llaman el viejo hombre, como la manera de vivir de antes. Por eso dice su palabra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quítense, aquí en Efesios capítulo 4, versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué significa? Quitarse. Tenemos que quitarnos todo eso que ya estaba enviciado en nuestra naturaleza, en el viejo hombre. Tenemos que despojarnos, sacudirnos, sacarnos, quitarnos todo eso de nosotros mismos. Otra cosa que tenemos que hacer muy importante es hacer morir el yo. Hacer morir, pues lo terrenal, en Colosenses 3, Colosenses capítulo 3 del versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Recuerda, hermano, que Dios no nos obliga a hacer ninguna de estas cosas. Somos nosotros los que debemos tomar la iniciativa de renunciar a esa área de nuestra vida que no le agradan a Dios. Tenemos que hacer, como le dije anteriormente, todo lo malo y quitar de nosotros aquello que nos está impidiendo crecer espiritualmente. Es necesario que a partir de hoy comencemos a renunciar a la amargura, a la ira, al pasado y a todos los deseos de la naturaleza caída, de la carne, del ser humano. Cuando el ser humano está decidido a hacer la perfecta voluntad de Dios, todas las promesas de Dios serán un sí y un amén. Ahora vamos a ver cómo quebrantamos nuestra voluntad. Nuestra voluntad es quebrantada cuando Dios, en su infinito amor, nos disciplina, tal como un padre corrige a su hijo. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. A esto también se le conoce como el método de la trituración. Dice en su palabra en Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tenemos 3 maneras de conocer la voluntad de Dios. Una
es por iluminación. Y esa es la que entendemos y la que hacemos. Digamos por intuición. Otra por revelación del Espíritu Santo, que nos las da a conocer y la cual cumplimos. Y la otra es por trituración. ¿Cuál es la trituración? Bueno, espero que ninguno de ustedes, hermanos, tengan que pasar por el método de la trituración. La trituración tiene que ver con las circunstancias dolorosas que Dios permite en nuestras vidas, las cuales utiliza para llevarnos a cambiar. Ahí es cuando decimos, estamos pasando por un proceso. Hay momentos que el Señor, hay situaciones que si el Señor nos ha puesto, nos ha dado la revelación y todavía no hemos captado, pues, y Él necesita que nosotros cambiemos, que seamos transformados, Él nos va a pasar, Él va a permitir que nosotros pasemos por el proceso de la trituración, porque siempre vamos a hacer la voluntad de Dios. Casi siempre el mayor obstáculo que encontramos para hacer la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad, nuestro yo. Es decir, a veces, por no hacer la voluntad de Dios, vamos en contra de una corriente. Así como si cuando usted está en un río, imagínese caminar un río, andar en un río, nadar en un río en contra de la corriente. ¿Sabe lo difícil que es eso? Ahora, ¿cómo vaciar nuestra voluntad? La renovación de nuestra mente se inicia cuando empezamos a oír la palabra de Dios. Muy importante comenzar a leer la palabra. Esta produce un deseo. Como ya sabemos, los deseos se encuentran en la voluntad. Cuando nuestra mente comienza a renovarse, todo deseo del mundo va a desaparecer y surgen los buenos deseos. Es entonces cuando la voluntad de Dios se manifiesta en nuestra vida. Por eso dice en Filipenses, el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y acerca de esto, Juan y Pablo respectivamente dijeron, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Eso está en Juan capítulo 3, versículo 30, y en Gálatas 2, 20 tenemos que dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Necesitamos apartarnos nosotros para que sea Cristo el que viva en nosotros. Otra cosa que les puedo hablar es que tenemos que someter nuestra voluntad. Someter nuestra voluntad será un sacrificio a Dios. Solo así podremos comprobar o experimentar en persona la transformación continua en nuestra vida. Hermano, todo esto se lo digo, es necesario siempre pedirle al Espíritu Santo. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el que nos ayuda a someternos, Él con todo el amor del mundo. Por tanto, no desmayamos, dice en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Busquemos a Dios con responsabilidad y entonces sabremos cuál es su voluntad sobre nosotros. Las emociones son la parte del hombre donde se envuelven los sentimientos y los afectos. Estas se activan a través de nuestros sentidos, de la vista, del gusto, el tacto, el olfato y el oído. Hay emociones negativas tales como tristeza, ira, vergüenza, dolor, miedo, celo, confusión, odio. Igualmente existen emociones positivas, entre las que destacan amor, paz y gozo. La realidad de las emociones. Jesucristo realmente enfrentó todas las emociones y los sentimientos de la vida humana y lo hizo esencialmente para proveernos de recursos con el fin de que pudiéramos controlarlas. La persona que vive motivada solamente por sus sentimientos, sin renovar y fortalecer a diario su mente conforme a la palabra, restará valor e importancia a los principios bíblicos.
Para quienes viven por emociones, a una tristeza intensa les seguirán gran gozo y júbilo. A un gran entusiasmo les sobrevendrá una gran depresión. Según la Biblia, el profeta Elías se sintió desanimado después de triunfar sobre los profetas de Baal y decapitarlos. Es posible que el ascenso y el descenso de las emociones no solo descalifiquen a un creyente para andar en el Espíritu, sino que también lo empujan a andar en la carne. Cuando el Espíritu comienza a dirigir la vida de un hombre, las emociones tienden a controlarse. Por tanto, debe entenderse que el silencio total de las emociones es una condición para caminar en el Espíritu. Inspiración y emoción. La inspiración es impartida por el Espíritu Santo y no necesita estímulo externo para funcionar. La inspiración nace de nuestro interior. Las emociones son influenciadas por circunstancias externas, de modo que dependiendo de los sucesos exteriores, nuestras emociones se van a ver afectadas tanto positiva como negativamente. Un creyente que en un momento se siente en el tercer cielo, por decir algo, por algo bueno que le ocurrió, y en otro momento se deprime por algo malo, claramente está siendo controlado por sus emociones, que quiere decir que está en su propia carne. ¿Cómo afectan las emociones en nuestra vida? Influyen en las relaciones con otros. Nosotros somos el producto de experiencias pasadas y nuestras reacciones son consecuencia de las afirmaciones o heridas que experimentamos en el pasado. Por ejemplo, una mujer que fue abusada por su esposo estará siempre a la defensiva. Cuando inicie cualquier otra relación, una persona con raíz de rechazo no podrá manifestar sus emociones y como consecuencia desarrollará una baja autoestima. Un individuo con la estima deteriorada tenderá a comportarse soberbia y tiránicamente si llegara a ocupar posiciones de liderazgo. ¿Qué pasa? También son un obstáculo para nuestra fe. Si nos dejamos guiar por las emociones, será muy difícil creer la palabra de Dios. Siempre vamos a querer primero ver y después creer. Sin embargo, los creyentes debemos caminar por convicción, no por emoción. Las heridas emocionales impiden integrarse efectivamente al cuerpo de Cristo y convivir en amor sin temor a ser rechazado. Las heridas del pasado dañan el presente y entorpecen la felicidad de las personas. Por eso dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. También dice en Juan capítulo 20 del 24 al 25, dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Didirimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Tomás les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mecanismos de defensa que usamos cuando somos heridos. Muchos creyentes que han sido heridos esconden el dolor en lo más profundo y evitan por todos los medios hablar de ello. Otros usan algunos mecanismos de defensa como, por ejemplo, proyectan rechazo. Este caso se da cuando la persona no quiere reconocer que ha sido herida. Prefiere rechazar esa idea antes que enfrentarse con ella y hacer algo para sanarse. Tenemos la autojustificación. ¿Qué es la autojustificación? Es un mecanismo de defensa utilizado por la persona herida cuando se siente incapaz de aceptar la responsabilidad que le corresponde por algunas actuaciones. Es decir, prefiere dar cualquier excusa
por inverosímil que parezca, antes de reconocer que algo en su vida no está bien. Inverosímil significa por increíble. Prefiere dar excusa por increíble que una inverosímil es algo que la persona, algo que grotesco, algo que usted dice, oh wow, eso no tiene ningún sentido. Pero ellos prefieren dar una excusa de algo que no tiene sentido antes de reconocer que algo no está bien en sus vidas. Por otra parte, otros toman la actitud del aislamiento. Esto sucede cuando la persona herida decide apartarse de los demás, rechaza toda posibilidad de ayuda y prefiere permanecer aferrada a los recuerdos que la hieren. Ahora vamos a ver cómo lidiar con las emociones, con las heridas. Primero, número 1, enfrentando la verdad. Muchas veces confrontar la verdad es muy doloroso, pero recuerde que la puerta por donde entró el dolor es la misma puerta por donde debe salir. Por eso dicen en Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Las heridas escondidas, los traumas, la falta de perdón, los abusos de todo tipo y los pecados son como comida podrida en un refrigerador. Percibimos el mal olor y no sabemos de dónde viene, pero luego encontramos algo podrido que está contaminando todo lo demás. Para dejar de andar escondiéndonos tras una puerta de dolor, debemos enfrentar la verdad cara a cara. Es necesario regresar por la misma puerta con el fin de ser libres. También debemos confesar qué es lo que nos duele. Dice en Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. También debemos perdonar y olvidar. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Eso está en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. También tenemos que desarrollar el dominio propio. ¿Cómo? Debemos tomar la decisión firme de caminar de acuerdo al Espíritu y no guiados por nuestras emociones. Pero por sobre todas las cosas tenemos que desarrollar dominio propio. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. También tenemos que hacer un compromiso. ¿Cómo? Es necesario que hagamos un compromiso verdadero de no vivir por emociones, sino de acuerdo a los principios de la palabra. Por otra parte, tenemos que dar prioridad a la institución del Espíritu Santo. ¿Cómo? Debemos dar predominio al conocimiento de la verdad que solo el Espíritu Santo puede ofrecernos sin detenernos a razonar. Hay personas que todo lo razonan. Por eso dice él en su palabra en Isaías 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ahora vamos a ver qué es la mente. La mente es la parte del hombre donde residen las habilidades para razonar, para elegir. Tanto para razonar como para elegir son dos de las características que nos diferencian de todos los demás seres creados. Ahora, ¿qué hacemos con la mente? Nuestra mente necesita ser renovada por medio de la palabra de Dios. Antes de ser creyentes teníamos un sinnúmero de patrones, ideologías, argumentos y formas de pensar diferentes y hasta contrarios a la voluntad de Dios. Sin embargo, ahora que estamos en Cristo, necesitamos renovar nuestra mente y eliminar de ella las viejas ideas.
a fin de llenarla con los nuevos conceptos que nos muestra la palabra de Dios. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Bueno, vamos a introducir en ella repetidamente la palabra de Dios. ¿De qué manera? Leyendo la Biblia, escuchando prédicas, intercambiando versículos con nuestros hermanos, escuchando música de oración, alabando a nuestro Creador, meditando en la palabra de Dios. Es hora que nuestra mente se concentre solo en esta verdad. ¿Cuál es la verdad? Meditar en la palabra de Dios. Por eso es que dice en su palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa la palabra renovar? La palabra renovar se compone de dos vocablos. Que significa repetir, y novar, que significa nuevo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que quitemos lo viejo y repetidamente pongamos algo nuevo en nuestra mente. Eso nuevo es la palabra de Dios. Cuando la mente es renovada, nuestra voluntad se rinde y las emociones pasan a ser controladas por el Espíritu Santo. Entonces habrá una cooperación para unificar el ser total y Dios hará algo nuevo en nosotros. Por último, vamos a ver qué es el cuerpo. El cuerpo es la figura humana con la que transitamos en la tierra. Es el asiento de los deseos y las pasiones naturales. Es el medio usado por el espíritu y el alma para proyectarse a sí mismo, hacia el mundo. Por tanto, podemos concluir que el hombre es un ser tripartito, como lo decía al comienzo. Es decir, es un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo físico. Ahora, ya que conocemos cuáles son las divisiones del hombre, que son espíritu, alma y cuerpo, y ya hemos explicado que es el espíritu el que nace de nuevo cuando aceptamos a Cristo, nos arrepentimos, nos bautizamos, y que el alma, que es donde está la voluntad, las emociones y la mente, es la que necesita ser renovada. Ahora entenderemos por qué es necesaria la liberación y la sanidad interior. Las emociones deben ser restauradas y sanadas para que no queden perpetuamente las heridas del pasado. La mente debe ser renovada colocando la palabra de Dios en ella, repetidamente. De esta manera vamos a lograr el crecimiento espiritual total y efectivo de nuestro ser, es decir, del ser humano, hasta que alcanza la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y nuestra voluntad debe rendirse, vaciarse y quebrantarse para que solo hagamos la voluntad de Dios. Es decir, los creyentes, los nuevos creyentes, las nuevas criaturas, los nuevos convertidos, necesitamos pasar por un proceso de sanidad interior y liberación. Y así tenemos la seguridad y la profunda convicción de que la obra completa de la redención efectuada por Jesús en la cruz del Calvario fue suficiente para libertarnos y sanarnos de toda herida del pasado. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que tú nos das cada día. Gracias, Señor. Gracias por todas las revelaciones que nos estás dando. Gracias, te adoramos, Señor, en este día. Te bendecimos, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos en este momento que esta enseñanza, Señor, haya entrado, penetrado, así como dice tu palabra, que tu palabra es un arma de doble filo que entra y penetra hasta partir los huesos y los tuétanos y trae convicción de arrepentimiento, de pecado. Así, Señor, yo vengo pidiéndote y desatando esa palabra en cada uno de mis hermanos que han escuchado, Señor, esta enseñanza, que les pueda hacer una rema en sus espíritus, en sus mentes, en sus emociones, para que ellos tomen la decisión de buscar, Señor, primeramente de tu reino y de tu justicia, y que comiencen a buscar, Señor, si ellos mismos no pueden tener esta sanidad, esta liberación, puedan buscar ayuda
para que sean completamente libres y sanos, para que ellos puedan ser preparados, estar preparados para poder entender tu palabra, Señor. Te damos las gracias, te damos toda la gloria, la honra, el dominio y el poder, el señorío son tuyos, pero te lo damos en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Hermanos, por favor, acuérdense de suscribirse al canal para que puedan recibir las futuras enseñanzas. Que Dios me los bendiga.